Pero muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, espero que te encuentres muy bien en este día hermoso y el tema que quiero compartirles en este día es: no hay posibilidades para una derrota. Cuando leemos en Nehemías, en el capítulo 4 del 1 al 16, es una historia tan apasionante donde fueron tocados realmente por un mismo enemigo de tratar de derrotarlos. Nehemías logró un entusiasmo para animar a su pueblo, para levantar el muro derribado y sus puertas consumidas por el fuego. Cuando todos dijeron, levantémonos y edifiquemos, la motivación es una de las armas poderosas usadas en todo el libro. Y es en que Nehemías aparece como el hombre del ánimo hablando a su gente. Y cuando tuvo la posibilidad de ser derrotado por el desaliento, Nehemías confrontó a ese enemigo a través de su vida de oración y de fe, haciendo de estas disciplinas espirituales un escudo para detener los dardos del fuego del maligno, disparados desde el mismo momento cuando él tocó la tierra de sus antepasados. Si usted es un genuino hombre de Dios y una mujer de Dios, o un verdadero cristiano, en algún momento usted va a enfrentar el desánimo. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque el Señor usa el desánimo para que dependamos siempre de Él. Entonces el profeta aparece en un momento de la cúspide al derrotar a los profetas de Baal, cuando hablamos de Elías en 1 Reyes capítulo 9, pero luego nos vemos corriendo más de 160 kilómetros por la amenaza de una mujer llamada Jezabel, quien experimentó verdaderos milagros en su vida, quien juró matarlo. Este hombre cayó en un profundo desánimo, porque después de esa carrera se sentó debajo de un árbol pidiendo a Dios que lo matara. Entonces tenemos que mantener la compostura ante la amenaza, el desaliento de las críticas. Verso 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Observemos la intención del mismo enemigo que viene para probar las áreas donde somos más vulnerables. La intención de esas preguntas: ¿qué están haciendo realmente estos miserables judíos? Estaban diciendo otras palabras. Yo no sé cómo es su carácter, pero si alguien le llama miserable, usted puede tomar dos acciones: o quedarse quieto, o lo que no siempre sucede, o simplemente activar un viejo hombre con sus palabras y sus hechos. Esta gente insultó a los judíos, haciéndole ver su incapacidad para levantar aquella obra. Las críticas contra aquellos no pudieron ser más duras. Nada produce más desánimo en la vida que sentirse criticado, y más cuando se está haciendo la obra del Señor. Pero puedo asegurar algo: usted no va a ser criticado si no hace nada en la obra del Señor. Actívese, empieza a hacer algo por la obra del Señor y empezarán a llegar las críticas sobre su vida. Entonces el enemigo va a usar el desánimo para debilitarlo, más porque alguien sabe de nuestras áreas débiles, que es lo que tenemos en nosotros. Satanás sabe cuál es su debilidad. Entonces él va a estimular esa parte en nosotros para que bajemos la guardia y comencemos a mirar más nuestra debilidad y no nuestra fortaleza. Entonces la Biblia dice que mayor el que está en mí que el que está afuera. Y sabiendo que Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Entonces el desaliento de las palabras hirientes, verso 3. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, la derribaría. No estaban estimando realmente lo que ellos tenían. En este texto notamos cómo el enemigo usa a la gente y sus palabras para no seguir adelante en el empeño de servir al Señor. En función, escuche esto, de este texto le pregunto: ¿se ha sentido usted desanimado en su vida con el pensamiento de que todo su amoroso devoción y servicio a Dios, a la iglesia, a sus amigos cristianos, no tiene ningún valor y no está logrando nada bueno? Muchas veces puede surgir esta clase de pregunta. Si cedes a estos pensamientos, estarás haciendo caso a los nuevos Sanballat y Tobías. Todos ellos
son instrumentos del mismo enemigo para frenarte de tus buenos esfuerzos, de trabajar para el Señor. Aquella burla no podía ser peor. Decirles a estos entusiasmados creyentes que si tuviera una zorra derribaría realmente el muro, era como un sarcasmo tremendo. Era un insulto y desperdicio a los que con tantas ganas estaban trabajando en tal digna obra. Y en este pasaje es clara la visión de dos grupos opuestos. Están los que hacen la obra del Señor con entusiasmo, alegría y ánimo, pero también están aquellos que se paran frente al muro de construcción, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo a través de tu vida como verdaderos instrumentos del mal para detener su avance. Y ante esas embestidas no podemos sino seguir adelante. Y aunque el enemigo no destruirá la obra del Señor, pero sí puede entretener a los trabajadores. Si tú eres un trabajador del Señor, ya Nehemías conocía a sus enemigos. De hecho, ellos le decían la bienvenida cuando llegó a Jerusalén, y si alguien sabía cómo enfrentar aquellas críticas desalentadoras, era él. El arma usada por este hombre de Dios le funcionó desde el principio. Él no se inmutó, él no entró en discusión con ellos, ni se enfrentó con palabras usadas por ellos mismos. Simplemente él le remitió a Dios las críticas y sus amenazas, diciendo: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que tus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entregando a sus enemigos que los lleva al cautiverio. Esto significa que debemos resistir la tentación de no devolver a los que nos están haciendo algo, sino hacer una oración, entregárselos al Señor. Y cuando estés desanimado, debes ir a Dios en oración y hablarles de Él, de cómo te sientes, de cómo te tratan, cuál será el resultado, que Dios te concederá su gracia suficiente para vencerles. Ánimo. La segunda cosa, resistiendo más allá de la fuerza, dice: la fuerza de los trabajadores se estaba agotando. Verso 10 dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hay momentos cuando nuestras fuerzas colapsan y no queremos seguir avanzando. La reconstrucción del muro fue atacada hasta el final. Ahora nos encontramos con la prueba interna. Había un desafío afuera, pero no se esperaba uno de adentro mismo. La tribu de Judá era la más fuerte y valiente de todas. A ellos se le conocía como la tribu de los grandes reyes, y de ellos vendría el Mesías mismo. Verso 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces la salvación de la tribu de Judá era real. El escombro era demasiado. Las fuerzas de la gente están a punto de pararse, y en esto el desaliento puede ser colectivo. Por lo tanto, toda la gente va a requerir de un extra de esfuerzo para seguir avanzando. Entonces, hoy tal vez te sientas desanimado, pero necesitas cobrar nuevas fuerzas. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Entonces, no podemos edificar el muro, dice, ¿no? Verso 10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estas fueron otras palabras que vinieron para probar las fuerzas de los constructores. Cuando usted está entusiasmado haciendo algo de lo que le apasiona, donde ha invertido su tiempo, energía y hasta su dinero, escuchar que ya no puede seguir, eso crea un estado de frustración y hasta de paralización. Ciertamente podrían estar físicamente agotados, pero desde el punto emocional estaban muy animados. Es cierto que a veces se sienten como si el fracaso fuera tu compañero, y el deseo de dejarlo todo, eso es lo que domina en muchas ocasiones. Pero el saber que quien trabaja con nosotros y para quien tú trabajas, nuestras fuerzas se renuevan, según lo que dije recién de Isaías capítulo 40, verso 31. Entonces, yo estaba tranquilo en Jerusalén hasta llegó a decir Nehemías, y su proyecto de levantar los muros y edificar las puertas quemada, de una vez más arrancó el trabajo. Se levantó con una fuerza
que el enemigo le estaba tratando de destruir, como si fuese una jauría contra él de lobos, con la firme intención de acabar la obra y matar a quienes lo hacían. Dice la Biblia, Sanbalat y Tobías, verso 7, y una gran compañía más se enojaron y conspiraron contra ellos. Entonces, un hombre de Dios sabe que el poder de la oración, Dios siempre estará a nuestro lado. Tal vez hay cosas que no puedas cambiar en tu vida. Tal vez situaciones que tú dices, es imposible que pueda hacer un cambio. Pero si tú oras y descansas en Dios, tu historia puede cambiar para siempre. Entonces, sigue confiando. El enemigo anda como un león rugiente tratando de ver a quién devorar. No te dejes devorar con tus pensamientos ni con el mismo enemigo. Entonces verso 3 dice, puse al pueblo con sus espadas, con sus lanzas. En los momentos cuando más arrecian los ataques, cuando las pruebas llegan a ser más severas, debemos activar una estrategia de victoria. Nehemías tomó algunas decisiones estratégicas. Animó a su gente para destruir todos sus recursos. Se aseguró de reforzar la defensa donde más se necesitaba. Y cuando el entusiasmo y la determinación por servir al Señor son dominantes en nuestras vidas, Dios viene para darnos sus fuerzas y el enemigo tendrá que huir. No hay posibilidades para una derrota cuando tenemos a Dios como aliado. Y al usar la espada, la lanza y el arco de nuestra fe, Él guiará contra el enemigo de su obra. Dios nos ha dotado de estos recursos poderosos de victoria. Entonces, versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles de los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, no temáis, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La manera como Nehemías dependió de Dios respecto a la obra encomendada y cómo actuó frente a los enemigos es simplemente asombrosa. En todo este capítulo, como los anteriores y en los que viene en su oración contra los que vinieron para detener la obra de emplazamiento, él siguió orando. Era tal su devoción y su confianza respecto al trabajo de Dios en medio de ellos, que aunque había puesto a su gente estratégicamente y avisada ante cualquier contingencia del enemigo, estas fueron sus palabras: nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida hoy? ¿Cuál es tu área que está fallando hoy? ¿Cuáles son los lugares donde más se está atacando el enemigo? Recuerda esta palabra: nuestro Dios peleará por nosotros. No hay fuerza enemiga que pueda prevalecer cuando tenemos una fe inquebrantable al estilo de Nehemías. Entonces los enemigos no solo se endurecerán, no solamente se enmudecen, sino que al final todo el consejo de maldad que viene contra ellos, contra tu vida, tú puedes levantarte. Dios va a desbaratar cualquier cosa que venga contra tu vida. Nadie se levanta contra los hijos que prevalecen. El ánimo de Dios, el ánimo que Dios te infunde en nuestra mayor fortaleza. Y en eso debemos de movernos. Por eso podemos concluir hoy. El texto que da origen al presente mensaje dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nada detiene a un corazón animado, pero da igual, de igual manera, el desánimo lo va a paralizar si estás tratando de meterte más en el pensamiento de tu enemigo que viene contra ti, o pensar en que lo que está diciendo Dios hoy para tu vida. Martín Lutero sufría de lo que actualmente conocemos como los estados depresivos. En medio de sus grandes luchas, muchas veces su condición era de tal tristeza y desánimo que no salía de su habitación por largo tiempo. Entonces, tal vez tu matrimonio está pendiente de un hilo, tal vez tus hijos están en un momento crítico, tal vez nadie atiende a tu situación que estás pasando hoy, pero recuerda lo que dice el Señor: nuestro Dios peleará por nosotros. Así que levántate hoy como nunca antes. Los que esperan en Dios levantarán
alas como las águilas, volarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán. Así que ten ánimo en este día, porque Dios está contigo y nuestro Dios peleará por nosotros. Así que deja tus comentarios en este lugar y voy a orar por tu vida. Padre, bendigo a cada persona que está desanimada. Tal vez empezó tu obra, tal vez se siente desanimada en su hogar, en su economía, en su salud. Pero te pido que tú les bendiga ahora y entienda que tú vas a pelear por nosotros. Libéranos, Señor, en el nombre de Jesús y pon palabras nuestras vidas como nunca antes, Padre. Te doy gracias porque tú usas las palabras que vienen contra nosotros, que vienen a desanimarnos, para levantarnos y para fortalecernos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, ¿qué más decirte? Este próximo jueves y viernes tenemos grupo de crecimiento y también quiero que sepas que el sábado tenemos a las 7 de la tarde en la calle Galileo número 40 nuestra reunión principal. Te esperamos. Así que te mandamos un abrazo enorme desde este rincón de las Islas Canarias. Besitos y bendiciones. Bye bye.